Buenos días, bendiciones para todos. Espero que todos están bien en este día, espero conectarse, cada uno se puede conectar. En este momento vamos a esperar un poquitito para que las personas se conectan, para poder escuchar la palabra de Dios. Sabemos que no es tan fácil esto, una cosa es estar en vivo, saludar a las personas. Ellos te miran, captan cada saludo tuyo. Cuando una persona está delante de la otra persona, saluda y la otra persona inmediatamente capta su saludo. Pero en este caso, lamentablemente, cuando se predica así online, quien predica, que soy yo, debería esperar a que la gente se conecte para que pueda empezar a hablar, porque a veces sucede que yo sé que la predicación se puede escuchar después, yo sé que la palabra de Dios se puede escuchar después, pero creo que es muy importante que se escuche toda la palabra en vivo, ¿no? Entonces, antes de empezar a predicar, me gustaría esperar a que la gente se conecta, por eso es que saludamos. Así que bueno, ya que vi que se conectan ya varias personas, a los hermanos les quiero saludar en el nombre de Jesús, quiero bendecirles en este día, domingo. No importa qué es lo que ha sucedido y no importa lo que está pasando, sé que Dios está con nosotros. Y a ti que estás pasando algún momento difícil, crees que Dios no está, Dios está. Y si dices que te ha abandonado, no te ha abandonado, porque su promesa es: estaré contigo, nunca te desampararé y nunca te abandonaré. Así que Dios no es un Dios que se come la palabra y tampoco es un hombre de mentir. Por esta razón Dios es fiel. Y yo creo que cuando Dios es fiel, nuestra vida cambia completamente. Hay una diferencia grande entre lo que es y lo que no es. Hay una gran diferencia entre las cosas, ¿no? Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, me gustaría hablar de esto, de la diferencia. No sé dónde te encuentras, en tu casa, qué sé yo, dónde me estás escuchando. Conozco los hermanos míos, los conozco donde vivan, donde están, y mientras estoy hablando me los puedo imaginar sentado en una silla, a un sillón, o están cocinando, dando vuelta. Pero bueno, no todos los puedo conocer porque veo que se están conectando también de otros países, otras provincias, también gente que habla inglés. Así que bueno, les saludo a todos en el nombre de Jesús, que la paz de Dios sea sobre ustedes. Espero esta palabra que Dios me ha dado a mí ayer a la noche puede ser de bendición para ustedes, como fue para mi vida, porque hay algo que marcó mi vida y hizo la diferencia. Todos nosotros, en un dado momento, algo ha marcado nuestra vida y ha hecho la diferencia. Y yo creo que cuando hablamos de diferencia, solemos ir a comprar cosas en el negocio, ¿no? Entonces buscamos precios, nosotros somos así. Cada uno busca precios, cada uno busca la conveniencia. Entonces cuando encuentra algo dice: bueno, esto vale tanto y es igual a esto. Esto vale tanto, es igual a esto. ¿Cuál es la diferencia? Siempre preguntamos esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Siempre nos interesa saber la diferencia entre dos cosas. Y cuando encontramos que una es mejor que la otra, agarramos la que es la mejor, por supuesto, porque hay diferencia, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de esto, que nosotros debemos buscar la diferencia. ¿Y qué hace la diferencia? Porque si bien hay una diferencia, pero alguna vez no entendemos qué es lo que hace la diferencia. Y yo titulé mi mensaje en esta mañana así: la diferencia lo hace un encuentro con Dios. La diferencia, un encuentro con Dios. La diferencia se produce cuando hay un cambio interior y exterior. La diferencia viene de un encuentro personal con Dios vivo. Tú tienes que saber que Dios es vivo. Fue clavado en la cruz del Calvario, pero después de esto, después de 3 días, según la palabra de Dios, resucitó. Significa que Jesucristo ya no está clavado en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que Él resucitó, Él es vivo y está entre nosotros. Significa que hay una gran diferencia entre la cruz de una religión y la cruz de otra religión. Entonces nosotros tenemos
una religión, si lo puede decir religión, porque religión no es palabra mala tampoco, religión es, como se dice, signo de apostasía, porque a veces dice, oh, este es religioso, pero la Biblia lo dice en Santiago, que la verdadera religión es ayudar a los pobres, los necesitados, las viudas y los huérfanos, y después mantenerse puro de este mundo. Significa que la religión es una cosa buena, pero nosotros hoy hemos dicho, hemos puesto esa palabra religión paragonando a una persona que está muerta espiritualmente, y no es así. Entonces, nuestro Dios es un Dios vivo, no es como los demás. Por esta razón hay diferencia entre tu Dios y los otros dioses. Entonces la diferencia que tú necesitas para tu vida es cuando tú encuentras este Dios vivo, cuando tú tienes un encuentro con Dios personalmente. Toda tu estructura, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu forma de ser, de hablar, tu carácter, todo lo que tú eres cambia por causa de que te encontraste personalmente con el Dios vivo. Y solo un verdadero y genuino encuentro con Dios puede cambiar una persona de ser infeliz a feliz, de una persona a ser perdedor a vencedor. Y cuando hablamos de esto hay cosas que no se entienden, ¿no? Hay cosas inentendibles. Y quiero hablar de esto, hablando de la diferencia, que la diferencia viene solo cuando hay un encuentro personal con Dios. Y hay cosas inentendibles. ¿Quién es el que va a entender el ser humano? ¿Quién va a entender el ser humano? Es la criatura más extraña que existe en el espacio. Mira que los animales es fácil entenderles, pero ¿quién va a entender el hombre? Y yo digo esto porque cuando leo la palabra de Dios en Éxodo, cuando Dios liberó el pueblo de Israel, cuando lo hizo salir del Egipto, les libertó de un gran sufrimiento. Ellos comían mal, comían la peor comida. La cebolla para ellos era el manjar más grande, como que se hacían cebolla arrostita con pan y como que se imaginaban que era el asado argentino. Trabajaban mal, trabajaban más horas de lo normal, eran explotados, mal pagados, los pegaban, los maltrataban, no podían dormir, los mataban. Prácticamente eran las personas más menospreciadas y más abandonadas en el Egipto. Pero cuando Dios lo libertó y los sacó del Egipto y los llevó en el desierto para que estén mejor, los libertó y les dio libertad, les sacó de esta esclavitud. Les sacó por encima ese yugo que no podían soportar. Le dio de comer pan, maná. Le dio de comer carne. Les sacó agua de la roca. Y déjame decirte que el agua que Dios le sacó de la roca no es la agua Villavicencio, la mejor que tú tienes. Era más pura que pura porque venía directamente de Dios. O sea, que tenía lo mejor. Pero cuando Dios los llevó en el desierto, empezaron inmediatamente a quejarse y lamentarse, queriendo volver de vuelta en el lugar donde trabajaban y donde los trataban peor que una basura. Y yo digo, esto es inentendible. Esto es el ser humano. Dios nos liberta del mundo, Dios nos liberta de todas las cosas malas y nosotros después, poquito a poquito, creemos que las cosas de Dios son aburridas, son feas, son angustiosas, son difíciles, son todo lo que bla bla bla. Entonces volvemos al mundo. Y yo digo, el ser humano es la criatura más particular que existe, la más extraña, porque nunca la voy a entender, tampoco Dios la va a entender. Entonces digo yo, Dios sacó el pueblo de Israel del Egipto donde estaban tan sufriendo.
Y de repente se van en el lugar donde Dios les estaba dando todo. Columna de nube de día protegiendo del sol, el rayazo del sol que partía las piedras, y también columna de fuego dándole calorcito y guiándole el camino. O sea que esa gente no tenía que pensar de nada. Y cuando fueron allá, quisieron volver en el Egipto. Y yo me pregunto, ¿ma cómo se hace eso? ¿De dónde te vienen estos pensamientos? Bueno, ahora vamos a decir de dónde. ¿Cuál es la diferencia del pueblo de Israel con Moisés? Entonces, ¿qué hizo Moisés para que podamos entender esto? Moisés fue criado, ahora escucha esto, mira la diferencia, mira los dos polos. El pueblo de Israel estaba en la esclavitud mal, fue en un lugar mejor y quiso volver en lo peor. Ahora miramos Moisés. Moisés se crió en el mejor lugar del mundo, o sea que en aquel entonces, cuando Moisés se crió, Egipto fue la potencia mundial, era el mejor lugar, eran tan avanzados, lo único que no tenían era celulares y PlayStation 5, pero el resto lo tenían todo. Entonces, Moisés fue creado en el mejor de los mejores lugares de aquellos tiempos, comía lo mejor, durmió en la mejor cama, fue apreciado y glorificado por todos, porque cuando andaba en la calle la gente se le bajaba así porque era hijo de Faraón. Pero cuando salió del Egipto pasó algo que nunca más quiso volver del Egipto. Nunca más quiso volver de allí donde Dios lo sacó. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahí estamos. La diferencia entre el pueblo de Israel y Moisés es que Moisés tuvo un encuentro personal con Dios en el monte Sinaí, donde la zarza ardía. Tú ya me estás entendiendo. El pueblo de Israel no tuvo un encuentro personal con Dios, pero Moisés sí. Y por causa del encuentro personal que tuvo con Dios, Moisés jamás quiso volver al lugar donde estaba bien, pero no estaba Dios. Al lugar donde había placeres, pero a Dios no le agradaba. Quiso estar allí que por un tiempo podría estar mal, pero la presencia de Dios le daba toda la bendición. La presencia de Dios le daba paz. Lo guiaba, lo protegía, lo cuidaba, lo amaba, y esto es lo que él quería. Entonces Dios le dice a Moisés que lleve el pueblo de Israel en el desierto para que se encuentre con él. Este llamado que Dios hace al pueblo de Israel no era un llamado especial para un sacerdote o para un ministro, un evangelista o un pastor. Este mensaje que Dios le dio a Moisés era para cada persona singular del pueblo. Escucha lo que dice Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, versículo 1, dice: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí, en el desierto, acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí los llamó el Señor y le dijo: escucha, anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declararé esto al pueblo de Israel. Ustedes, escucha esto ahora, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que lo he traído hacia mí como sobre alas de águila. Este versículo es la clave. Ustedes son testigos de lo que hizo yo en Egipto y de que lo he traído a mí. Dios quiso traer el pueblo de Israel, cada persona singular,
para que pueda tener un encuentro con Dios y para que su vida cambie. Dios mismo dice que la razón única por la cual libertó el pueblo de Israel del Egipto es atraerlo a sí mismo. La razón por la cual Dios liberó a cada uno de los israelitas era de que ellos tenían que encontrarse personalmente con Dios y conocerlo, porque si no pasa esto, jamás van a entender qué es su vida, la tierra prometida, Dios, la salvación, la sanidad, los beneficios, el cielo y todo lo que hay en esto. Y déjame decirte que Dios hoy hace las mismas cosas. Dios hoy hace la misma cosa con nosotros. Dios nos libertó de este mundo, del sistema de este mundo, para hacernos entrar en su mundo, para hacernos entender su reino y para tener comunión con Él. Porque fíjate bien que Adán fue creado para la gloria de Dios y tenía intimidad y comunión con su Creador hasta que el pecado interrumpió esta comunión, interrumpió esta intimidad y se nos pegó a todos nosotros, y hoy nosotros le escapamos a Dios. Y cuando Dios nos liberta del Egipto, cuando Dios nos liberta de las cosas que no estaban como yugo sobre nosotros, lamentablemente, como somos criaturas re extrañas, siempre queremos volver al mundo de donde Dios nos sacó. Y nosotros debemos entender esto. Esto no es algo que nosotros hacemos a propósito. Esto es algo que viene natural. Y no es tampoco natural decir, bueno, no me importa, estoy con Dios. No, debemos luchar. Yo sé que hay pasiones, hay desiderios, hay vicios, hay voluntad quebrantada, que no tenemos mucha gana de estar a veces con Dios y más nos tiran las cosas de este mundo. Yo lo entiendo, porque todos somos pecadores, pero porque todos somos tentados, todos somos fallidos. Yo por primero soy tentado, probado y todo lo que tú quieres. Tengo mis debilidades, mis caídas, y tú dices, porque el pastor, no, el pastor es igual a ti. Yo porque estoy predicando de este lado, no significa que soy mejor que tú, absolutamente no. Y todos nosotros debemos enfrentarnos con nuestros demonios todos los días y debemos vencerles, y a veces caemos, pero debemos levantarnos, y gracias al Señor Jesucristo, porque nos has dado su sangre, nosotros podemos levantarnos y jamás pensar que hemos excluido de la gloria de Dios. Hasta que tú te confrontas, hasta que tú peleas, hasta que tú con uña y con dientes vayas adelante peleándola, significa que todavía eres amado por el Padre y Dios está contigo. Adán cayó. Ahora, fíjate bien, Adán fue criado para algo extraordinario. Y te quiero decir algo. Dios en Cristo Jesús nos libertó de la esclavitud del pecado. Digo esclavitud. No quiere decir que nos libertó del pecado por completo. Digo que nos libertó de la esclavitud. Significa que el pecado no va a señorear sobre nosotros. Podemos pecar, podemos caer, pero no va a señorearse. ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó y su sangre poderosa nos permite vencerlo. Y Dios hizo esto para traernos de vuelta en el jardín de Edén, donde podemos tener un encuentro personal de vuelta con Él y desarrollar una fuerte comunión con Él como era de antes. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir una revelación. Adán no fue creado para trabajar la tierra. Adán no fue creado para dar nombres a los animales. Adán no fue creado para un glorioso ministerio. Adán fue creado para tener intimidad y comunión con Dios. Porque de ahí, de la intimidad, es que nace el trabajo. De allí nace la familia. De allí nacen los hijos. De allí nace el ministerio, si tú quieres tener un ministerio. Y Dios nos ha libertado del mundo y ahora, lamentablemente, el mundo ya está en nosotros.
Dios nos libertó del mundo y ahora nos toca a nosotros de sacar el mundo de nosotros, porque Dios quiere que vivamos para Él, vivamos en santidad para Él. Hay tantas cosas que nosotros podemos aprender del pueblo de Israel, y hay algo particular que Dios me reveló y quiero mostrárselo, de decirte qué hace la diferencia y por qué un encuentro personal con Dios hace la diferencia. Cuando Dios instituyó al pueblo de Israel de hacer la Pascua, de celebrar la Pascua, la Biblia nos cuenta que cuando el pueblo de Israel celebraron la Pascua, casi 3 millones de personas celebraron esta fiesta, y entre ellos no había ni siquiera un enfermo y ni siquiera alguien que se le hubieran hinchado los tobillos, que se le hubiera quemado la piel del sol, ni uno que tenía hambre, ni sed, ni una persona que sufría un dolor. Y yo creo que en este momento el pueblo de Israel experimentó el servicio de milagros más grande que haya tenido el mundo entero. Más de 3 millones de personas sanos, sin ningún dolor, cubiertos por la gloria de Dios. Y todo era felicidad y fiesta en el campamento y gozo. Era tremendo todo esto. Pero cuando Dios los llevó y le dijo que se presenten delante de Él personalmente, y cuando Dios reveló su gloria a través de relámpagos, rayos, humo, truenos, el pueblo de Dios tuvo quiqui, se escondió y huyó de la tremenda presencia del Dios Santo. Y esto nos hace entender una tremenda realidad y una tremenda verdad. Nosotros podemos estar en un servicio de milagros, podemos estar en la iglesia, podemos estar en servicios de avivamientos y ver cómo Dios sana a la gente y cómo Dios nos sana a nosotros. Vemos cómo los demonios se han echado fuera. Vemos cómo la gracia y la manifestación del Espíritu Santo se hace tangible en medio de nosotros en una forma extraordinaria. Y todavía esconder un pecado personal en nosotros. ¿Y cómo dices que esto pasa? Porque no hay un encuentro personal con Dios. Solo un encuentro personal con Dios delante de su santa presencia. De inmediato tu pecado personal es descubierto y sale todo a la luz. Tú sabes de qué estoy hablando. A veces nos hemos encontrado en medio de servicios de milagros y Dios sana en una forma extraordinaria, y aún el pastor, el ministro, el apóstol, el evangelista, el profeta que está ministrando, porque Dios lo usa en milagros no significa que no haya un pecado nascosto en él. Nosotros nos estamos engañando mucho hoy diciendo wow, porque hay muchos milagros en torno a nosotros. Esto no quiere decir que tu pecado será expuesto. Solo cuando tienes un encuentro personal con Dios, su presencia te confronta y te enfrenta y vos sentís lo que emana de su presencia, que es esa santidad que prácticamente te hace sacar todos los pecados a la luz. No puedes contenerte porque es algo natural que viene. Y mira, pasaron cosas en la palabra que te pueden ayudar. Te puede mencionar varios nombres. Jacob era un imbroglión. Jacob era un engañador. Por eso la palabra de Dios dice que Jacob, el nombre Jacob en hebreo significa imbroglión. Jacob tuvo un encuentro con Dios y esto le cambió al nombre Israel, que significa peleador y vencedor con Dios. Gedeón tuvo un encuentro con Dios personal y esto le cambió de un hombre de miedo a un guerrero tremendo. Samuel tuvo un encuentro personal con Dios y esto le cambió de un muchachito que no sabía nada a un profeta tremendo, el más grande que el pueblo de Israel haya tenido, junto con Moisés y Elías.
los 3 profetas más grandes que hayan tenido. Y último, Saulo, ese hombre calvo que era un asesino y tuvo un encuentro con Dios personal, y eso lo cambió de asesino y perseguidor en un amante de la iglesia y en un tremendo predicador. Y esto no pasa por un servicio de milagros. Esto no pasa por leer la Biblia una vez. Esto no pasa por ponerte la mano al frente y decirle, recibe. Esto pasa cuando tú te encuentras con Dios personalmente, porque tú quieres encontrarlo a Dios. Ahora, ¿por qué la gente no se acerca a Dios? ¿Por qué la gente no quiere tener un encuentro con Dios? Porque realmente pasan 2 cosas. Le teme Dios. ¿Pero qué significa teme? Tiene miedo. Ahora, Jesús cuando se presentaba, le decía a toda la gente, no temáis. Porque uno teme algo cuando ha pecado. Teme por el castigo. Entonces, hay diferencia entre temor de Dios y temor a Dios. Porque cuando uno tiene temor de Dios es porque le tiene miedo a Dios, porque ha hecho algo malo. Entonces cree que va a ser castigado. Pero cuando tú temes a Dios, significa que nada le puedes ocultar. Tú sabes que te ama y puedes acercarte a Él. Por eso el temor a Dios nos ayuda a que nuestros pecados sean perdonados y que no pequemos. Puede suceder que una persona peca, aun cuando ama a Jesús, pero con el temor a Él y por amor a Él se arrepiente y vuelve a seguir ese camino angosto del cristianismo que no es tan fácil. Y digo camino angosto porque es un camino difícil, y justamente el temor a Dios nos mantiene a no caer ni a la derecha ni a la izquierda, a caminar de este camino angosto. Y hay algo que yo entendí por la palabra de Dios, que el camino angosto tiene 2 zanjas, una a la izquierda y la otra a la derecha. La zanja de la izquierda se le llama la zanja de la religiosidad, y la zanja a la izquierda es la zanja del libertinaje. Cuando tú estás con temor a Dios, Dios te permite tener una vida equilibrada en Él. Una vida que no te vuelvas ni frío y ni tiépido, sino te vuelves equilibrado, que tú puedes ser lleno con amor a Dios. Porque hay gente que cae en la religiosidad y hay gente que cae en la frialdad. Nosotros debemos caminar en el camino correcto. Ese es el camino angosto, y el temor de Dios viene cuando tú encuentras personalmente a Dios y conoces que Dios no es un Dios que te va a fulminar con relámpagos, sino que te ama y quiere ayudarte, quiere sanarte, quiere perdonarte. Entonces el temor a Dios nos ayuda de caminar con Dios, porque Dios quiere que tú te encuentres con Él. Porque es la única forma que tú puedes cambiar, es la única forma que tú puedes prosperar, es la única forma que tú puedes conocerlo, y que es la única forma que tú puedes disfrutar del gozo y de la paz, de la salvación que Dios te ha dado. Dios quiere encontrarse contigo para imprimir su imagen en ti. Todos debemos ir en el kiosco de Dios. Vamos todo en el kiosco de Dios. El kiosco de Dios. Así voy a llamar una prédica mía. La estoy preparando. El kiosco de Dios. Todos los que viven en Argentina, no sé si en otros países hay, por lo que yo sé que no hay, pero aquí en Argentina, todos los que viven en Argentina saben que hay unos negocios pequeñitos que se encuentran en garages, se encuentran en las casas de la gente, se encuentran en un local propio,
son pequeños lugares donde se ven golosinas y algunos ponen aún más productos, pero no son supermercados, son kioscos que se venden golosinas y todas estas cositas, ¿no? Y son llamadas kioscos. Y allí, en muchos de estos kioscos, por una forma de, porque la gente busca y necesita, se ponen impresoras. Y la gente cuando quiere hacer una fotocopia de algo, va en un kiosco. No en una fotocopiadora, son cosas especiales, pero son muy pocas. Pero el kiosco, la mayoría tienen fotocopiadora, vos vas y te fotocopias lo que necesitas, ¿no? Cuando necesitas fotocopiar algo, vos vas y te imprimen la imagen que vos le das. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahora vas a entender por qué. Es muy importante. Vos imprimes solo la imagen que vos presentás. Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros para poder imprimir su imagen en nosotros. Y esta imagen en nosotros será proporcionada al tiempo que nosotros pasamos con Él. Más tiempos pasamos con Él, más intimidad, más imagen de calidad va a tener nuestras vidas. Porque cada uno tendrá la imagen de lo que imprime. Cuando Aarón y Moisés, en esto lo que estamos leyendo, subieron encima del monte Sinai para hablar con Dios, ocurrió algo extraño. Moisés se quedó 40 días y 40 noches delante de la presencia de Dios y Dios lo cambió por completo a Moisés. Le cambió la cara, le cambió los pensamientos, le cambió el carácter, le cambió las características de todo. Pero Moisés, que subió con Aarón, que subió con Moisés, hizo otra cosa. En vez de quedarse 40 días y 40 noches con Dios, se bajó y fue donde estaba el pueblo. Después que bajó, por la petición y por la presión del pueblo, que el pueblo dijo que como Moisés los abandonó, que le hacen un Dios para que lo adore. Por la petición y por la presión del pueblo, Aarón hizo un becerro de oro, forjó un becerro de oro y lo llamó Jehová, Yahvé, que liberó el pueblo de Israel de los egipcios. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es esa cosa rara que pasó? ¿No era Aarón creyente? ¿No era Aarón lleno de Dios? ¿No es que Aarón hablaba de parte de Dios? ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué Aarón hizo esto? Bueno, Aarón toda su vida vivió en Egipto y hizo la imagen según el lugar de origen y donde vivía. Y no esperó como Moisés para que sean transformados por la presencia de Dios. Y esto me da una gran revelación. Aarón hizo la imagen, la que tenía en el corazón, y no pudo dar otra imagen. ¿Por qué hizo la imagen del becerro de oro? Porque en su corazón Jehová era como un becerro de oro. Su corazón todavía estaba metido en Egipto. ¿Por qué? Porque nunca se encontró con Dios Todopoderoso, así como Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y Jehová le dijo a Moisés que no es un hombre, tampoco es un animal. Y Moisés tuvo una clara visión de la presencia. Y Moisés tuvo una clara visión de que Dios es espíritu. Entonces entendemos algo aquí. Que cada persona manifestará a Dios y cada persona adorará a Dios en base a lo que lo tiene en su corazón. Por esta razón Dios hoy quiere imprimir su imagen en ti para que tú no crees que Dios es esto y esto y esto. Crees que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios es incorrecto, que Dios es frío, que Dios es uno que te quiere castigar cada vez que está ahí mirándote a ver si pecas, y si pecas, ¿por qué pecas? Y ¡pap! Te manda una enfermedad. Dios no es así. Dios quiere imprimir su imagen en ti para que tú entiendas que eres amor, amor y amor. Que Él es poder, perdón y misericordia. Que sí es un Dios justo, que sí es un Dios que juzgará.
que sí es un Dios que corrige, pero lo hace como padre y no como un amo enojado. Entonces, termino diciendo lo que dije al inicio. La diferencia la hace un encuentro personal con Dios. ¿Por qué Dios quiere que tú te encuentres con Él personalmente? Porque Dios quiere que tú pases más tiempo en intimidad con Él para que Él pueda imprimir su imagen en ti. Más tiempo en intimidad y comunión pasas con Dios, más su imagen va a ser de alta calidad. Entonces, cuando tú quieres hablar de Dios, cuando oras, cuando haces cosas, cuando quieres ser tú, se va a manifestar lo que tienes en tu corazón. Entonces, en vez de hacer el becerro de oro, en vez de sacar de tu corazón lo que tenías en el pasado, porque Aarón hizo el becerro de oro en base a su pasado, tú no lo vas a hacer. Tú vas a manifestar de tu corazón lo que Dios te ha hablado hoy, que está contigo, que te ama, que jamás te abandonará, jamás te decepcionará. Entonces, esto es lo que yo quiero decirte aquí, que hoy quiero impulsarte a que tú busques a Dios, que tengas un encuentro personal con Él, y si no lo has tenido, búscalo, porque una vez que lo encuentras te cambiará en otra persona. La paz vendrá, todo lo que está pasando vendrá, y todo lo que te está dando miedo desaparecerá. Ahora quiero orar contigo. Hay varias personas que me han puesto aquí en la pantalla peticiones de oración, que personas que están enfermas de COVID, personas que están teniendo problemas con la familia. Yo sé que Dios es todopoderoso y Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar a Dios, porque lo mejor que puede pasarnos a nosotros es tener un encuentro personal con Dios. Y esto no es una vez, esto es todos los días. Todos los días nosotros debemos tener un encuentro personal con Dios, donde Él renueva nuestras fuerzas, donde Él llena nuestros vasos, donde Él llena nuestra vida con el Espíritu Santo, donde Él riega con agua de vida nuestros corazones secos, donde Él nos infunde esperanza si la hemos perdida. Eso es lo que necesitamos todos los días. Si estamos caídos, que Dios nos levanta. Si estamos sin fuerzas, que Dios nos renueva las fuerzas. Porque Dios demuestra que Dios ha sido un Dios y siempre lo será, un Dios fiel. Así que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti por tu misericordia y te pedimos que tu misericordia habla por nosotros en este momento, Señor. Míranos, mira los que están en esta pantalla y cada familia que sea conectada. Míralos a través de tu misericordia, míralos a través de tu favor y tu gracia. Señor, cada familia que está atravesando un problema, permite que ellos hoy se encuentran contigo personalmente. Su vida, su entorno cambia en el nombre poderoso de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Todos los que son enfermos y sufren de una enfermedad y dolencia, todos los que están afectados de COVID, de virus, de infección, ordeno en el nombre poderoso de Jesucristo, donde quiera que haya COVID y trazas de COVID, ordeno que se seca en el nombre poderoso de Jesucristo. Ordeno que se seca el COVID, que se seca su vida en el nombre de Jesús. Cada célula de COVID se seca en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios, dele la gracia que cada sistema inmune puede fortificarse en el nombre poderoso de Jesucristo. Sana a los enfermos de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muestra misericordia en cada casa, Señor. Muestra tu favor en cada casa, en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Si estás en las garras del diablo, yo te saco de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Se libre en el nombre de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, manda intervento a tu pueblo y cada necesidad que tiene tu pueblo, Señor, socórreles en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Tú eres grande, tú eres bueno. Gracias, Señor. Bendigo tu pueblo y los cubro con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conmigo, gracias por escuchar. Me gustaría leer tus comentarios de cómo Dios ha hablado en tu vida hoy. Y si puedes compartir este mensaje, seguramente estará de mucha bendición para todos los demás. Dios te bendiga y Dios te guarde.